Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 1 de Anécdotas del padre Jorge Loring, cuyas enseñanzas y ejemplos a día de hoy siguen siendo una fuente de inspiración para miles y miles de personas. Diablo, no es el mal, no, es persona. Es una persona. Así que si te interesa el padre Jorge Loring y todo lo que está alrededor de él, te aconsejo que te quedes. Venga, comenzamos. En este primer capítulo, que se llama Antes de nacer, vamos a ver los orígenes de la familia Loring y algunas curiosidades de su vida. Por cierto, la información de esta serie la podéis encontrar en este libro escrito por el propio padre Jorge Loring, que se llama Anécdotas de una vida apostólica, y Francisco Fernández García fue el que le inspiró, el que alentó al padre Jorge Loring para escribir este libro. Comenzamos por los orígenes. El apellido Loring es de origen norteamericano. El tatarabuelo del padre Jorge Loring, Jorge Loring James, nació en Boston y llegó a Málaga por motivo de negocios, y al final se terminó casando. De esa unión nació la rama de los Loring en España, en Málaga. Aunque también, esto es muy curioso, hay una rama en Filipinas. Una vez, mientras el padre Jorge Loring daba conferencias en Palma de Mallorca, fue entrevistado en un periódico local y publicaron en el periódico un artículo a doble página donde aparecía su cara. Al día siguiente, mientras él iba hacia un retiro que iba a dar a unas monjas, iba en el coche, vio otro coche que llevaba tiempo queriendo cruzar pero no le dejaba a nadie pasar. Bueno, pues el padre frenó para dejarle paso. La conductora le reconoció por la foto del periódico, dio la vuelta para seguir al padre Jorge Loring. Se bajó del coche y esta señora le dijo que si era el padre Jorge Loring. Entonces ella se presentó y le dijo que era Lourdes Loring de Filipinas, y eso, que la había reconocido por la foto que se había publicado en el periódico, y conversaron sobre sus orígenes familiares. Y es que esta mujer, Lourdes, llevaba consigo un libro genealógico que el padre no conocía, en el que trazaba la historia de los Loring desde la Edad Media hasta ahora. El apellido venía de la región de Lorena, en Francia, y de ahí pasó a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Por eso en francés era Loring sin la G, y cuando llegó a Inglaterra ya se le incluyó la G, Loring. Este libro genealógico lo había escrito otro pariente, Eduardo Loring, que vivía en Boston. Y vamos con esta anécdota de cuando el padre fue a Boston a visitarle. Y es que cuando el padre se encontraba en Nueva York, que estaba dando unas conferencias, decidió ir a Boston para buscar a su pariente Eduardo Loring. Le prestaron un Chevrolet Impala y el padre se pensó que era la misma distancia de Cádiz a Sevilla que de Nueva York a Boston. Ya en la carretera se dio cuenta de que la distancia era mucho mayor, y a pesar de todas las complicaciones del viaje, al final terminó llegando a Boston, y junto con su pariente Eduardo pudo corregir algunos errores que había en el libro genealógico. Por ejemplo, este pariente suyo había escrito en el libro que las 5 hermanas religiosas del padre Loring eran monjas de la Ascensión, cuando en realidad eran de la Asunción. Y aunque parezca una tontería, era un detalle muy importante que había que corregir. En esta parte vamos a seguir con los antepasados del padre Loring. El bisabuelo del padre Jorge Loring, Jorge Loring Oyarzábal, jugó un papel crucial en Málaga por la epidemia que hubo de cólera en 1854. Su labor humanitaria fue tal que fue galardonado con el título de Marqués de Casa Loring. Utilizó su fortuna para abrir farmacias y distribuir las medicinas en las personas que más lo estaban necesitando por aquel entonces. Además de esta obra caritativa inmensa, fue un pionero en la ingeniería ferroviaria, promoviendo la construcción del ferrocarril Madrid-Córdoba y fundando la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, que más tarde se uniría a la famosa Renfe. Otro miembro destacado de la familia fue Manuel Loring Heredia, el abuelo del padre Jorge Loring, quien fundó junto a su esposa Amalia Heredia la finca La Concepción y el Museo Loringiano, base del actual Museo Arqueológico de Málaga. Manuel fue asesinado tristemente en una calle de Málaga. Un trágico episodio en la familia Loring. Ahora vamos a hablar del padre Jorge Loring, que se llamaba igual. Bueno, Jorge Loring Martínez, que fue un ingeniero malagueño que contribuyó muchísimo al desarrollo de la aviación en España. Le hicieron un documental que podéis encontrar en YouTube, os lo voy a dejar por aquí, muy interesante, con mucha información, que además aparece en algunos de los hermanos del padre Jorge Loring y el padre Jorge Loring también, el propio padre Jorge Loring. Muy bien, su padre conoció a su esposa en Barcelona y se mudaron a Madrid, donde fundó una fábrica de aviones que luego se llamaría Aeronáutica Industrial. Fue un total pionero en la construcción de aviones, y uno de los más destacados fue el Loring
Loring R3, que se utilizó muchísimo durante la Guerra de Marruecos y se fabricaron más de 100 unidades de este modelo. Y otra curiosidad del padre Jorge Loring fue que en uno de estos aviones se le curó la tos ferina, cuando este era niño, claro. Y es que para evitar que contagiara al resto de sus hermanos, su padre se lo llevaba a volar en un Loring R3. Volaban sobre la sierra de Guadarrama y entonces el niño respiraba aire fresco, hasta que por este motivo se terminó recuperando por completo. Además de sus contribuciones a la aviación, Jorge Loring Martínez fue un emprendedor impresionante. Fundó la primera línea aérea entre Barcelona y Palma de Mallorca. También fue responsable de la creación de la compañía de tráfico aéreo, la española por supuesto, que más tarde se llamó Clasa, y la primera línea postal entre Sevilla y Larache. Pero su proyecto más ambicioso era crear una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires. Y es que en aquella época los aviones no tenían la suficiente autonomía para hacer distancias tan largas, pero los dirigibles sí. Sin embargo, los dirigibles eran peligrosos porque usaban hidrógeno para volar, para flotar. Un gas altamente inflamable. Y es que esto se vino todo abajo cuando la catástrofe del Hindenburg ya hizo que los dirigibles pues ya no funcionasen, ya la gente no quisiera apostar por ellos. Por lo tanto, este sueño que tenía Jorge Loring Martínez se fue a la porra. Pero él no se venía abajo y seguía innovando y trabajando muchísimo. Y es que obtuvo 7 patentes aeronáuticas a lo largo de toda su carrera, lo que demuestra toda su pasión y contribución al tema de los aviones de la aeronáutica en España. Y ojo, porque esto es muy importante. ¿Sabes el que hizo el helicóptero, el autogiro? Sí, pues una de las amistades más importantes de Jorge Loring Martínez fue Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, el precursor del helicóptero. Y es que ambos fueron compañeros de clase en la Escuela de Ingenieros de Camino y compartían esa pasión por la aviación. Total, que Loring ayudó a Juan de la Cierva a construir sus primeros autogiros, los cuales todavía no volaban. Y al final consiguieron diseñar un aparato que revolucionó el tema de la aeronáutica a nivel mundial. Con esta historia no solo nos damos cuenta que el padre Jorge Loring heredó una rica herencia familiar, sino también un espíritu emprendedor y una fe inquebrantable. Si es que así era este sacerdote, ¿verdad? Que decían que hablaba a puños. Un hombre con las cosas muy claras, y esto lo vamos a desarrollar en otros capítulos. Su vida estuvo marcada por encuentros inesperados como con Lourdes Loring o Eduardo Loring, y también por grandes influencias como la que tuvo su padre con Juan de la Cierva, que dejaron una huella profundísima en la aviación y la ingeniería en España y en todo el mundo. Espero que os haya gustado este primer capítulo de anécdotas del padre Jorge Loring. Si os ha gustado, si os interesa la vida de este maravilloso sacerdote que todavía hoy hace un bien maravilloso, por favor darle al me gusta, suscribiros y compartirlo con el resto porque se vienen más capítulos maravillosos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!